Ok, muy bien. Pues buenas noches a todos. Aquí Muy estamos para buenas la noches, pastor. lección. Gracias, Antonio. Sí, para la lección 5 de la palabra crece discípulo. Pues bienvenidos a esta clase, a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. La lección de hoy se llama lección 5, ojos abiertos. Y esto es el segundo hábito de ser un discípulo que hemos aprendido. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar de este hábito hoy. Entonces, sí, tenemos muchas personas entrando. Muy bien, gracias. Y vamos a continuar con pues la oración y porque vamos a tener grupos pequeños 2 veces durante esta lección. Entonces, la primera vez ustedes van a tener la oportunidad de saludar a sus compañeros. Entonces, vamos a hacer esto un poco más adelante. Y vamos a empezar con la oración. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver las muchas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces empezamos con un resumen del video. Y pues muchas gracias por todos ustedes. Muchas gracias por enviarme los resúmenes y todo que ustedes escribieron. Vi muchos resúmenes y vi muchas respuestas. Muchas gracias por todos ellos. En la pantalla voy a mostrarles 5 ejemplos. No digo que son las mejores respuestas, pero son ejemplos buenos que podemos usar para revisar el contenido del video y la historia y empezar nuestro estudio de hoy. Entonces, en el video estábamos, pues, escuchamos a la historia del mujer al pozo y Jesús y su conversación en Samaria. Entonces, estos son algunos resúmenes. Jesús es el agua viva para la vida eterna. Antonio, un comentario. No escuchamos. Aquí tengo yo mi resumen de ese escrito. La primera, el De primer. la, sí, el resumen de lo que yo entendí del video. Ok. La palabra clave yo creo que le pareció que era necesario pasar por Samaria. Hay que recordar que el pueblo del Señor se dividió en dos después del reino de Salomón, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoce con el nombre de su capital era Sicar o Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. En la historia dice que le era necesario pasar a Jesús por Samaria. ¿Para qué? Para buscar al otro pueblo de Dios que se había perdido. El otro pueblo que es, aunque sabemos que ese pueblo de Samaria después tuvo religiones sincréticas, que es que usted recuerda que Acab y Jezabel tenían tanto a Jehová como a Baal.
Entonces, en esa historia vemos de que cada objeto que hay ahí, el pozo de Jacob, el cántaro y el problema de la adoración, porque recordemos de que los samaritanos decían que debía ser en Sicar donde debían adorar y en los judíos que era en Jerusalén. Y Jesús le dice a la samaritana, no, yo no busco verdaderos adoradores eh, regionales, sino totales, que puedan adorar en todas partes, que sean verdaderos adoradores aquí en Bogotá o en Santa Marta o en Quito o en todas partes, verdaderos adoradores y no adoradores regionales. Entonces con eso la otra se le inquieta, usted como que me sabe las cosas. Y entonces de un momento le dice, voy a llamar a mi marido. Y él le dice, no llame a su marido, llame a todos los maridos. Hay algunos que interpretan que los maridos son los distintos pueblos con que se casó Samaria en su adoración a través desde que se desintegró. Entonces, eso es lo que yo... Entonces, los personajes de la samaritana, los discípulos, los famosos maridos los objetos, el pozo de Jacob, y es Jacob, no es un pozo cualquiera, es el pozo del padre de Israel, y cántaros con agua y la comida que le van a dar a Jesús por parte de eso. Ese es mi resumen. Gracias, Antonio. Sí. Muchas gracias. Ok. Entonces voy a continuar con las otros resúmenes que tengo aquí. Estos son, sí, tengo creo que 4 más. Entonces, Jesús es el agua viva para la vida eterna. La mujer samaritana es transformada en su encuentro con Jesús. Ella y nosotros también, ¿cierto? Jesús, el agua viva que rompe las barreras. Tómala gratuitamente. Pues el evangelio de Jesús que encontramos en la Biblia sí es gratis, totalmente gratis. Entonces, 2 más. Miremos atentos la necesidad del mundo y testifiquemos a Jesucristo. Esto es un ejemplo de tener los ojos abiertos. Y esto es lo que dice el último resumen que tengo. Mantener nuestros ojos abiertos para compartir la gracia de Dios. Entonces, estos son algunos de los resúmenes de ustedes. Muchas gracias por su trabajo en estos resúmenes. Vamos a continuar con una introducción, pero ¿alguien tiene un comentario antes de empezamos con la introducción a la historia? Ay, Sí, profe, Livia, sí, adelante, pero creo que está en mudo su micrófono. profe, Ahora sí. Ok, profe, yo también hice mi resumen, pero yo no me di cuenta que había que mandárselo. Está Entonces, bien, mi resumen sí. se centra en 2 cosas. Ya a partir de hoy, La primera es que Jesús rompe los paradigmas. Jesús rompe los paradigmas, que recordar que tenemos un ADN que es de Cristo y que hay muchas partes y en muchos lugares que están esperando y que nuestros ojos sean abiertos para ver esa gran cosecha que se va a recoger. Entonces, en eso se centra mi resumen. Ya que nosotros recibimos a Cristo, miremos también que nuestros ojos sean bastante abiertos para ver esa gran cosecha que está preparada para llegar hasta ese lugar, para llevarles un poco de nuestra agua que tenemos en nuestro interior. Muchas gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, Livia. Muy bien. Ok, entonces voy a continuar y
darles un poco contexto de la historia. Hemos visto algunas cosas en el video y voy a compartir otra vez algunas cosas importantes de esta historia. Entonces, ante de ustedes es una mapa. Y pues en la historia de Juan 4, que se compartió en el video, Jesús no tomó la ruta habitual de Judea a Galilea. Los judíos vivían en Judea y Galilea. Los samaritanos vivían en Samaria. La mayoría de los judíos, cuando viajaban de Judea a Galilea, habrían tomado la ruta alrededor de Samaria para evitar el contacto con los samaritanos. Entonces, esto es su paseo, su camino de Judea hasta Galilea o al revés. Entonces, pues Jesús no solo caminó a través de Samaria, sino que mantuvo los ojos abiertos para tener la oportunidad de tocar la vida de las personas con el mensaje de salvación. Entonces, esto es la ruta de Jesús a través de Samaria. Y pues la oportunidad de Jesús llegó a un pozo. Cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron. No es que lo hayan encontrado hablando con una samaritana. Pastor, qué pena que lo interrumpa. Sí, Adal. Una pregunta, ¿por qué, mejor dicho, por qué los judíos le hacían el quite a los samaritanos? ¿Por qué, sí, o sea, preferían no visitarlos, no tener contacto con ellos? Sí, buena pregunta, Adal. No estoy seguro de todo el contexto, pero es había un rompe en la, pues creo que se llama la reina, de los judíos, el norte y el sur. Y después de esto, había pues siempre habían no sé, un choque entre los dos. No estoy seguro de todo el contexto, pero entonces, ¿alguien más tiene más conocimiento de la situación entre los dos, entre los judíos y también samaritanos? Antonio. Anteriormente, todo fue desde la separación de los dos pueblos entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cayó a manos de Asiria creo que en el 700 o en el 900 años antes de Cristo, y el otro cayó en el 586 antes de Cristo. Pero cuando el norte se fue, como ya no podían adorar en Jerusalén, porque quedaron odiados, porque recuerde que el hijo de Salomón se quedó en el sur, y el otro, no me acuerdo quién era el otro general, que se fue con ellos en el norte, quedaron con esas cosas que ocurren a través del tiempo de la historia, de que cuando se separan varios pueblos, a través del tiempo se van generando odios. Usted sabe que a través del tiempo, que odios que nadie comprende, porque se vuelve por tradición odiar al otro. Cuando Colombia se separó de Panamá, los panameños nos querían mucho. Entonces, esa es la parte. Entonces, ya cuando viene Jesús y atraviesa por ahí y le dice a la mujer samaritana dice, tú que eres judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua. O sea, allá habían las dos cuestiones, como dos nacionalidades. Y él le empieza a hablar del agua viva y le abren no los ojos materiales que tenemos aquí
en nuestros ojos, sino los ojos espirituales a la samaritana, que va comprendiendo la cosa. Dice, el problema es espiritual. Lo que estamos viviendo aquí me está hablando cosas espirituales. Y ahí es donde de ahí que viene el contexto. Entonces, por eso es de que, y lo que dije yo, el pozo de Jacob es importante porque es el pozo nada menos que de Israel, donde nace donde nació el pueblo de Cristo, el pueblo judío, que estaba del otro lado, en ese sentido. Eso es lo que creo yo de esa parte. Sí, muy bien. Gracias por este contexto, Antonio. Dania. Sí, buenas noches. Quería comentar un poquito porque averigüé un poco sobre eso y todo este conflicto se originó cuando Israel se aparta de las leyes de Dios y caen los cultos paganos. Entonces la ciudad de Samaria fue una ciudad llena de idolatría, donde Acab, influenciado por Jezabel, abrieron este camino de idolatría en esa ciudad. Desde allí los judíos ortodoxos se apartaron tanto social como religiosamente entre unos y otros. Ese es como el inicio de todo esto. Gracias. Sí, gracias, Tania. Ok, muchas gracias a todos por estos comentarios. Entonces, pues continuamos con este resumen y introducción. Entonces, pues los discípulos se sorprendieron y no es que lo hayan encontrado hablando con una samaritana. Después de todo, estaba en Samaria. Se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Hasta ese momento, en ese lugar, el hombre que no vivía en la misma ciudad no solía tener interacciones sociales con una mujer. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría divina, abrió los ojos y aprovechó la oportunidad incluso en Samaria, y aunque estaba fuera de las normas sociales. Entonces, en esta lección, vamos a analizar más profundamente esta historia de Juan 4 para comprender lo que hizo Jesús y cómo nosotros, sus discípulos, también podemos mantener nuestros ojos abiertos a las oportunidades. Para hacer esto vamos a usar las preguntas, pues tenemos 5 preguntas de considerar y 3 preguntas de consolidar. Y vamos a usar estas preguntas para revisar esta historia y entenderlo un poco más mejor. Entonces, estos son las preguntas de considerar y ustedes pues recuerden que tenemos un método de leer la Biblia, se llama las 4C, y pues hay 2 C. La primera C es captar la atención de la audiencia. La segunda es contar, y que es contar la historia, leer la historia. Y después de estos 2 es preguntas para entender mejor la historia y también aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, estas son las preguntas de considerar y consolidar. Entonces, ahora vamos a empezar con las preguntas de considerar, y cuando llegamos a la última pregunta, ¿cuál es el problema? Esta pregunta ustedes van a contestar en grupos pequeños. Antes de empezamos, Atanasio tiene una pregunta. No, profe, para participar. Tengo el internet lento, pero para participar. Ok, muy bien. Entonces, la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, Atanasio? En los personajes está Jesús, está la mujer samaritana, están los discípulos, está el marido de ella
y está las otras personas que vinieron a ver lo que la señora le iba a mostrar. Sí, muy bien. Muy bien, estos son los personajes de la historia. Pues creo que tenemos todos. Nelly, ¿otro comentario? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Sí, entre los personajes estaban los discípulos de Jesús. También se comentaba de los discípulos de Juan, los fariseos, Ujú. los personajes de Samaria, la samaritana, Dios. Ujú. Ujú. Estaba el pueblo y Sí, hasta ahí. sí, muy bien. Gracias, Nelly. Entonces ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos de esta historia. Adelante, Fátima. Sí, ahora sí. Buenas noches, hermanos, buenas noches, compañeros, Dios les bendiga. Los objetos de la historia son el pozo de Jacob, el cántaro, el agua y también el campo donde estaba el pozo. Ujú. Amén, hermano. Sí, muy bien, Fátima. Sí, no tenía el campo, pero tenía pues la comida que no actualmente no podemos ver en la historia, pero los discípulos fueron a buscar comida Los también. odres Entonces, también, ¿qué más? odres, ¿Ok? con los que sacaba el agua, Ah, ya. Ujú, las piedras, las herramientas, la comida, ujú. el ganado, había muchas cosas. Muy bien, muy bien. Ok, ¿dónde ocurrió la historia de hoy? ¿Dónde ocurrió? Nelson, adelante. ¿Dónde ocurrió la historia? En un pozo fuera de Sicar, en Samaria. Sí, exactamente. Yo tengo las mismas palabras. Gracias, Nelson. Entonces, y también, ¿cuándo ocurrió la historia? La época de Jesucristo. Otra vez, lo siento. La época de Jesucristo. Ok. Ujú. Sí, entonces esto es lo que yo tengo aquí. Es si durante el ministerio de Jesús, durante su camino en Samaria, mientras Jesús viajaba con sus discípulos, y parece ser durante la primera parte de su ministerio. Antonio Izquierdo, otro comentario. No, sí quería comentar eso, que aunque la Biblia no habla de los 3 años del ministerio de Jesús, solamente se sabe de esos 3 años es por los acontecimientos de las números de fiestas que participó Jesús. Entonces sí, posiblemente pudo haber sido en el primer año del ministerio de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar con la última pregunta, pero esta pregunta ustedes van a contestar en sus grupos pequeños. Entonces, esto es su oportunidad de saludar a sus compañeros en sus grupos pequeños
Y entonces, primero, ustedes van a hacer estos en sus grupos. Y también ustedes pueden compartir una buena noticia del fin de semana. Porque sí, hoy es lunes, entonces algo bueno del fin de semana. Y después ustedes van a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el problema? Y si el problema se soluciona o no. Entonces, voy a dividirles en grupos para ustedes. Ustedes pueden saludarles y después contestar esta pregunta. ¿Está bien una pregunta sobre esto o no? Muy bien, parece que no. Entonces, y también voy a entrar unos grupos y cuando estoy entrando, la grabación va a entrar también. Entonces, gracias por esta oportunidad de estar en los grupos pequeños. Entonces, sí, tenemos 5 grupos y vamos a empezar. Gracias. Atanasio, Luis y Nelson. Ustedes pueden ver un botón en su pantalla, tal vez. Atanasio, sí, muy bien. Luis todavía no. Nelson, creo que no. Claro, vemos esas indiferencias. Cuando Jesús viene, esto rompe Ajá. esos, mejor dicho, esas divisiones que había entre ellos, ¿no? Por eso Jesús les dice, no, o sea, no adorarán, como dice, ni en este lugar ni allá, sino, como dice la palabra, de donde quiera podemos adorar a Jesucristo. Ajá. Para él no Bueno, hay diferencia, todos somos iguales. no, Entonces, ¿qué sucede ahí? Que él utilizó la estrategia de abrir los ojos espirituales de la samaritana y ella lo reconoció como el Mesías y salió a decir que había encontrado al Mesías y fue cuando la gente se agolpó y empezó la comunicación otra vez entre ellos. Él rompió ese problema que había, él acabó con ese problema, no, ¿o no? así es, hermana.
Y también vemos que, bueno, aplicándolo a nuestra vida, que también vemos que nos enseña esto a amar a nuestros enemigos, mejor dicho, que nos miran mal, que a veces hay Ajá. indiferencias. ¿sí? Entonces veo que ese era un problema. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor solucionó el problema sentándose a hablar con una mujer que no era usual en un territorio que no era el suyo y dio una enseñanza a todo ese pueblo de unión. Entonces, además obviamente de la predicación y de la conversión de la samaritana, creo que fue un mensaje social y político también importante. O sea, además de ser un mensaje espiritual, también es un mensaje de unión político y social, lo que el Señor Jesús hizo en ese momento. Entonces yo creo que el problema sí se solucionó. Lo siento, Nelson, los grupos pequeños no funcionaron para usted. Sí, siempre que trato de entrar a los grupos, la aplicación me funciona perfecta, siempre todo, pero cuando el anfitrión trata de colocarme en un grupo pequeño, no sé qué me pasa. Casi nunca Ok. logro entrar. Pero bueno, puedo participar por aquí con usted. Muy bien, entonces creo que la próxima vez voy a cerrar un grupo y un grupo puede quedar aquí en la sala grande. Entonces, ok. Pues tenemos, sí, todos están regresando ahora. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, tenemos la pregunta. ¿Cuál es, pues, ya casi tenemos todos. Hay dos regresando todavía. Ahora sí. Todos están aquí. Entonces, me gustaría, pues, sí, algunas respuestas para esta pregunta. ¿Cuál es el problema y se soluciona? Atanasio, adelante. Hermano, yo hablaba con la hermana en el grupo y el primer problema es que Jesús, yendo por el camino de Judea, de Galilea, Judea, bueno, se me va, él se cansa, ¿cierto? Cuando él se cansa, esa es una dificultad porque al cansarse, él descansa en el pozo. Primer problema, Jesús se cansó, demostrando que es humano y que también se puede cansar de mucho trabajo, ¿cierto? Segundo problema es que aparece la señora y se deja ver el problema del racismo. ¿Por qué? Porque había una separación, una división entre judíos y samaritanos, no se la llevan entre sí. Y tercer problema es que Jesús le canta la tabla a la señora, le muestra su realidad, que es la que ella vivía. ¿Cuál era la realidad que ella vivía? Vivía, pues, cambiando, como podemos decir, de marido, vivía una vida que no era una vida, pues, como dice uno, agradable ante los ojos de Dios. Y en en medio de todo ese problema, se suscita lo del agua. Jesús le dice que si ella supiera con quién habla, le pediría el agua, que el agua que él da es un agua que es para vida eterna. Entonces vemos que como se suscitan todos los problemas que se aparecen en el texto, pues también se solucionan de igual manera. Ok. Gracias, Atanasio. Fátima. Sí, hermano, aquí también el problema era de que el problema también era de que la mujer samaritana era rechazada debido a su vida en pecado que llevaba. Y se soluciona el problema cuando la mujer capta la conversación que tuvo con Jesús y lo descubre y descubre su identidad, que él
que él era el Mesías. Y deja su cántaro, así como los discípulos dejaron sus redes, y se fue corriendo a su pueblo a dar las buenas nuevas, y llegó a ser un evangelista para su comunidad. Amén, hermano. Gracias, Fátima. Gracias. Adelante, Nelson. Pastor, oyendo cada una de las diferentes opiniones de mis hermanos, sabemos que allá el Señor rompe barreras culturales, ¿verdad? Por todo lo que se ha venido hablando de que samaritanos y judíos no se la llevaban bien por el tipo de raza, y ellos venían siendo como un tipo de medios hermanos, pero los que estaban en Samaria habían caído en idolatría, en adoración, no eran como considerados como muy puros. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, aparte del cansancio, la necesidad de descansar un poco, se encuentra con ese problema, y sin embargo en su amor a él no le importó, sino él mantuvo unos ojos abiertos en ese momento, nos da ese ejemplo a nosotros para tener ojos abiertos, y primero la confronta con la ley. Con la ley él le pregunta por el esposo, y ella le responde, no tengo marido, y el Señor, como en esa omnisciencia, omnipresencia de Dios, le dice, bien has dicho, porque los últimos 5 maridos no te pertenecen y el que tienes ahorita es ilícito, y allí la golpea con la ley. Pero inmediatamente en esa misma conversación le da esa palabra maravillosa, yo soy el Mesías esperado, yo soy el Dios verdadero. Y el consuelo del Evangelio lo vemos allí cuando le dice que si tú bebes esa agua, te volverás a tener sed, pero yo tengo un agua que salta para vida eterna. Y esa mujer es transformada, es cambiada. Ahí se soluciona el problema, en el amor del Señor, al salvarla y la palabra poderosa para darle la fe, donde la fe a esta mujer. Vemos ese episodio maravilloso para nosotros, ese ejemplo hermoso. Gracias. Gracias, Nelson. Sí, entonces tenemos algunos comentarios más. Vanessa, adelante. Amén, profesor. No, mi comentario es que lo que yo había notado que el problema era la necesidad de salvación que había en Samaria, porque la palabra nos dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Si bien los judíos no veían esa necesidad de salvación porque esquivaban la ciudad, sino que la costeaban, daban la vuelta, entonces por más que vieran el camino, nunca iban a ver la necesidad de Samaria porque no pasaban por allí. Y cuando Jesús le indica tener los ojos abiertos, yo creo que nos indica eso, a tener bien los ojos abiertos, a saber cuál es la necesidad que hay en diferentes lugares, que sepamos entender y ver cuál es la necesidad. Jesús pasó por Samaria, vio la necesidad de salvación, habló con la mujer samaritana, le anunció el evangelio y se salvó la mujer y vinieron muchos samaritanos también. Y si Jesús no hubiese pasado, eso no hubiese acontecido. Me parece que el problema era la necesidad de salvación y sí se solucionó con la llegada de Jesús. Amén. Gracias, Vanessa. Gracias por este comentario. Y últimamente, Ana. Adelante. Buenas noches. Sí, pastor, yo creo, bueno, ya los hermanos han enfatizado los problemas y yo también estoy de acuerdo en llegar a que el problema es que la mujer samaritana no conoce a Jesús. Al no conocer al Salvador, pues ella busca saciar su sed en su desorden sexual, como hoy día, ¿no? ¿Verdad? En la inmoralidad. Es extraño, el pasaje dice la hora que ella salía, no sabemos por qué, si se escondía porque tenía muchos problemas, no quería que la vieran, o si eran sus encuentros clandestinos a esa hora, no sabemos por qué no era usual la hora que ella salía. Pero ella al conocer a Jesús, al saciar la sed de su alma, al encontrar al Salvador, no se queda callada, sino que va a su pueblo a anunciarles también esa buena noticia y que ha podido saciar aquella sed. Muy bien. Gracias. Y sí, Antonio, un comentario Bueno, más. un problema es que
bueno, lo de la adoración en qué sitio se debía hacer, pero una cosa muy curiosa que Jesús le resuelve el problema a la samaritana, no denunciándola como pecadora desde el principio, sino que ella misma se va sacando conclusiones y llega a la conclusión de que definitivamente algo fallaba en él, o en ella, con lo de los esposos. Entonces se admira y le abrió los ojos espirituales para ver otra vida distinta. Ok. Sí, gracias. Ella estaba atrapada en el pecado y esto es un problema. Sí, hay otros problemas, hay muchos en esta historia. Y pues lo principal, la mujer ve su pecado y ve a su Salvador. Ok. Ahora vamos a usar los grupos pequeños otra vez para las primeras dos preguntas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y también en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, pueden ver los versículos o los versos, palabras en la historia donde podemos ver el amor de Dios y también ustedes pueden hablar sobre el pecado que vemos en esta historia y también el pecado que puedo confesar en mi vida. Entonces, esto es la ley y el evangelio de esta historia. Antes, Atanasio tiene un comentario. Sí, pastor. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pues se ve primero... Atanasio, lo siento. Vamos a contestar estas preguntas en grupos pequeños. ¿Sí ok, está pastor, bien? gracias. ¿Ok? Sí, señor. Sí, Gracias. Sí. Gracias. Entonces voy a dividirles en los grupos y algunos de ustedes van a quedar aquí para tener un grupo aquí, porque algunos no pueden salir a grupos pequeños. Es más fácil quedar aquí. Entonces, algunos de ustedes no van a tener un grupo, porque esto es su grupo. Ok. Entonces, empezamos. Entonces, Eulogio, Luis, Nelly y Nelson van a quedar aquí. Y cuando los otros salgan, ustedes pueden empezar con esas dos preguntas. Okay, muy bien, los otros están en sus grupos, entonces ustedes pueden empezar. Voy a salir a otro grupo. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Estoy aquí también con ustedes en este grupo pequeño. ¿Qué tal, profesor Luke? Buenas noches, hermanas. Profesor, ¿podría repetir qué es lo que tenemos qué preguntas son las que tenemos que conversar? Sí, la primera es qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Sí. Fátima y Aurea, ¿ustedes están con nosotros o no? Pastor, buenas noches, sí. Ah, muy bien. Ok, entonces, ¿alguien tiene una respuesta para esta pregunta?
¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, yo confieso mi pecado de, bueno, que nunca me casé. Y aparte de eso, soy separada. Hola, Y hermanos. Hola, hermana. Pero en amor, con el amor de Cristo, me perdono todos esos pecados por la fe en Cristo, por su muerte. Pastor, no sé si estoy bien, disculpe. Sé que leí aquí que es sobre la mujer samaritana, de que es de Samaria, que ella tuvo muchos compromisos. Y bueno, no solamente el pecar es solamente en que uno pueda tener muchos, ¿cómo se dice? Muchos maridos. También es con el pecar, con el pensamiento, con el deseo que tiene por otras personas, por otros varones o viceversa, sea el hombre o la mujer. Igual uno peca en esas cosas. Y bueno, no puedo decir yo que yo haya sido santa en esas cosas también. He cometido igual, lucho día a día constantemente porque mi carne es pecaminosa de hecho que siempre va a ser así porque estoy llena de pecado. Y solamente con la fe en Cristo que tengo, que Él por su muerte, Él nos quite ese pecado. Gracias, Aurea. Sí, gracias por compartir. Sí, todos nosotros son pecadores, ¿cierto? Y pues, pero tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Entonces, no tenemos mucho tiempo más, entonces creo que debemos hablar sobre la segunda pregunta. ¿Dónde veo el amor? ¿En cuáles versos? Y también, sí, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? El Fátima. versículo 14. Perdón. Sí, lo siento, Aurea. Fátima, adelante, pero es muy difícil escuchar porque hay mucho. Ya, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén. Muy bien, gracias, Fátima. Eduardo, ¿tiene algo que quiere compartir o no? Bueno, sí, algo pequeño que sí nos enseña, a veces estamos distraídos con nuestras cosas cotidianas, ¿no? Como la mujer que está concentrada, digamos, en sus trabajos de llevar el agua todos los días y no nos damos cuenta que el Maestro, el Señor Jesús, tiene esa palabra para nosotros, ¿no? Y siempre la tenemos, por lo menos en Occidente, gracias a Dios, todavía la tenemos todo el tiempo, y es la Biblia. Entonces, ahí podemos encontrar la palabra de Dios, que es esa fuente de agua viva. Y nos distraemos, digamos, con las cosas cotidianas, como repito, pensando que es lo más importante muchas veces, y en realidad lo más importante es atender al Maestro, atender a sus enseñanzas para poder aprender, y al fin y al cabo es para nuestro beneficio, ¿no? Porque de alguna manera, o mejor dicho,
no de alguna manera, sino de todas las maneras, transforma nuestra vida. Y casualmente, por gratitud, así como la mujer samaritana, nosotros también hablamos de esas buenas nuevas hacia las demás personas, y también salta esa bendición a los que Dios quiere, ¿no? Que se ha hablado. Bueno, eso nomás. Gracias, Eduardo. Muy bien. Ok. Creo que vamos a regresar al grupo principal ahora, entonces para cerrar los grupos pequeños. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Cuando le dice que ya tenía. Entonces, Terminó para terminó el finalizar, tiempo. ¿cuál es el pecado que confesamos en nuestra vida ahí? Digan ustedes que son los caballeros, las damas quedamos de última. Ya nos sacamos. Ay. Pastor, si está hablando no se escucha. No se escucha. Lo siento. Y me van Muchas a regañar gracias. porque no se Sí. escucha. Entonces, sí. Todos nosotros están aquí ahora. Lo siento, mi micrófono estaba en mudo. Y pues vamos a repasar por estas dos preguntas. Y creo que tenemos tiempo para dos respuestas para cada pregunta. Entonces vamos a empezar con consolidar. Primera pregunta: ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Hay dos personas que quieren compartir algo para esta pregunta. Lo siento. Sí. Primero, Ana. Adelante, Ana. Bueno, el pecado que veo y confieso en mi vida es no compartir de Jesús, ¿verdad? Esta mujer fue al pueblo, ¿verdad? Apenas inmediatamente ella conoce al Señor. Ella va y le dice, mira, que Él me ha dicho todo lo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y nosotros estamos seguros que Él es el Salvador del mundo, que Él es quien nos salvó, quien ha hecho obras tan preciosas, tan maravillosas. Tenemos testimonios, tenemos tantas cosas preciosas en nuestra vida y bueno, nos negamos a ser discípulos del Señor, a compartir, a llevar esa agua de vida a un mundo sediento que cada día sucumbe más en la inmoralidad, en tantas cosas, en el caos que vive hoy la humanidad y nosotros callamos. Gracias, Ana. Sí, muchas gracias. Y la otra respuesta, Adal, adelante. Sí, pastor, el pecado que veo en esta historia y que confieso es la intolerancia. A veces somos intolerantes con las personas, no aceptamos, no respetamos las diferentes formas de pensamiento que existe. A veces tenemos odio, racismo, intolerancia cultural, intolerancia religiosa. A veces miramos mal a ciertas personas porque piensan diferentes, porque tienen más o porque tienen menos que uno en términos económicos, y ese es un pecado grande. En la antigüedad se ve, por ejemplo, en esta historia, entre esos dos pueblos que no se querían, que no se veían por cuestiones que pasaron, y en la actualidad lo estamos viviendo, y muchas veces uno es intolerante con el compañero porque de pronto no está de acuerdo con lo que dice o porque
le parece a uno que es una persona demasiado cansona, entonces uno en vez de proyectar o traerlo con amor, lo que hace es segregarlo, apartarlo, y eso no está bien. Básicamente eso. Gracias, Adal. Sí, para resumir esta pregunta, pues a diferencia de Jesús, a menudo no tenemos los ojos abiertos para las oportunidades. Y tal vez pensamos que somos mejores que las personas, como la mujer del pozo. Quizás nuestros ojos pecaminosamente no ven la cosecha, como los discípulos realmente no la entendieron. Entonces, sí, pues hay otros también en esta historia, obviamente. Ok, y 2 respuestas para esta pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? Tenemos Juan Carlos, adelante. Bueno, yo veo el amor de Dios en esta historia en la forma en que Él le hace ver el pecado a la samaritana. Cuando le dice, llama a tu esposo, y ella le dice, no, no tengo esposo. Lo hace de una forma, le decía ahorita a la compañera, tierna, ¿sí? No la ataca, no le dice que es la peor, no le enrostra su pecado para hacerla sentir mal, sino por el contrario, le muestra el amor de Dios y ella misma reconoce su error. Es lo que más me llama la atención. Ella misma reconoce que no está bien y con ese error sale a hablarle al resto y a decirle, mire, él me dijo todo lo que hay en mi vida. Sí, o sea, la desnudó desnudó en el buen sentido de la palabra, le desnudó su pecado de tal manera que ella se sintió atraída hacia él, más no rechazada, que es todo lo contrario, lo decíamos, lo decía yo ahorita con la compañera, es todo lo contrario que vemos hoy. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a un miembro de nuestra iglesia en pecado? Lo atacamos, le damos duro, lo tratamos mal. Le decía yo ahorita a la compañera, ¿qué pasaría si viéramos al pastor en la esquina tomado o borracho? De pronto tiene un problema, tiene una situación que resolver y no podemos nosotros atacarlo como se hace, como dicen a veces los cristianos somos los que atacamos a los que ya están heridos. Entonces creo que eso fue lo que más me llamó la atención y más donde más vi el amor de Dios en esa historia. Muy bien, gracias, Juan. Sí, esto es un buen ejemplo del amor de Dios, de Jesús. ¿Otro comentario o no en esta historia? Ángela. Yo quiero, profe. ¿Sí? Lo siento, ¿Ángela o no? Olivia. Creo que Olivia. Adelante, Ok, Olivia. profe. Profe, yo veo el gran amor de Dios aquí, lo veo bastante visible. Cuando Jesús le dice, cuando Jesús se extendió con los fariseos y le dice a él, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esa parte a mí siempre me ha impactado en este texto. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque allá había alguien que necesitara que él fuera a buscarla. Y ahí la iba a encontrar en ese lugar. Ella llegaría a ese lugar, porque a esa hora ninguna otra mujer decente de la prole, de la alta, llegaba. Llegaba ella porque estaba necesitada, estaba sedienta. Y nos confirma más que nosotros no buscamos a Dios. Él nos viene a buscar a nosotros. Así como buscó a la samaritana, yo siempre digo, le era necesario pasar por mi casa. Levantaron unas células solamente para irme a buscar a mí. Entonces, así como fue a la samaritana, también me buscó a mí. Entonces, para mí, ese es el mayor amor, ese es donde yo veo más claro el amor de Dios para con nosotros y para con ellos. Bendiciones. Sí, muchas gracias, Livia. Doctor, quiero agregarle algo. Ok, Nelly, adelante. En el versículo 10 del capítulo, en el versículo 10 habla sobre el amor de Dios y dice, si conocieras el don de Dios
¿quién es el que dice, dame de beber? Ya va, que no veo. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí es donde se ve el amor de Dios, que lo predica el mismo Jesús. Y él fue enviado por él para la salvación de nosotros. El único y verdadero amor de Dios es enviar a Jesús para poder darnos la salvación. Y fue a través de él, de su amor al prójimo, que él rompió con ese conflicto que había entre los dos pueblos y utilizó a la samaritana como recurso para poder realizar esa obra. Ese es el amor de Dios. Eso es una cadena. Utilizó a Jesucristo, Jesucristo llegó hasta ahí, utilizó a la samaritana y rompió con la situación que había de pecado y adoración ahí. Según el versículo 10 del capítulo 4 de Juan. Ok, gracias Nelly. Sí, entonces continuamos con la próxima pregunta. Pues ahora, con la ayuda de Dios, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Entonces, Ana, ¿tiene una respuesta para esta pregunta? Bueno, hay muchas cosas en las que Dios tiene que ayudarme a hacer su voluntad, ¿verdad? Eso es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos, ¿verdad? Hacer la voluntad. Gracias a Dios ya no pecamos, no vamos a hacer muchas cosas, pero muchas veces también dejamos de hacer lo correcto, de hacer la obra del Señor, de ser luz a este mundo, de compartir más el mensaje de salvación como esta mujer. Esta mujer es una inspiración muy grande, ¿verdad? De cómo también se convierte en un discípulo del Señor y va fielmente anunciando que ha conocido el Mesías, que ha conocido el Señor. Entonces creo que con la ayuda del Señor quiero hacerlo. Gracias, Ana. Gracias. Sí, yo tengo un comentario más para esta pregunta. Oro para que Dios me ayude a mantener mis ojos abiertos a las oportunidades que me rodean para compartir el Evangelio. Jesús es un buen ejemplo de esto en esta historia. Muy bien, entonces, en conclusión, al principio puede parecer tan obvio que es una buena idea mantener los ojos abiertos mientras caminamos. Pero para los discípulos que tienen una naturaleza pecaminosa, a menudo es fácil para nosotros no hacerlo. A menudo estamos tan atados al ajetreo de la vida moderna, la familia y otras actividades que no nos tomamos el tiempo para ver las oportunidades de mostrar y contar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Hay almas necesitadas de Jesús. Este es nuestro campo de cosecha. Cuando Jesús abrió los ojos y cambió la vida de una mujer al hablar con ella durante una interacción mientras ella realizaba su tarea diaria de obtener agua del pozo, así que seguimos con nuestra vida diaria. También tenemos la oportunidad de mantener nuestros ojos abiertos a ver oportunidades para compartir a Jesús con personas que realizan sus actividades diarias a nuestro alrededor. Esto es el resumen de este hábito de ser un discípulo de Jesús. Ojos abiertos. Entonces, un comentario sobre el proyecto final. Vamos a leer el libro de Marcos. Después de la última clase, vamos a empezar con el libro de Marcos. Esto es el proyecto final de este curso. Vamos a leer dos capítulos cada día.
Y es una oportunidad de leer la palabra de Dios que se alimenta y crece diariamente. Entonces, sí, vamos a tener más detalles a continuación. Y pues todas las grabaciones están en YouTube. Entonces ustedes pueden ver las lecciones ahí cada día que tenemos clases. La próxima clase es el miércoles. Tenemos un clase por la mañana y otra por la noche. Y si ustedes tienen preguntas o algo, obviamente pueden preguntarme de cualquier cosa si ustedes quieren. Entonces, terminamos con la bendición y después creo que Selene tiene una pregunta. Entonces, después, Selene, lo siento. Entonces, la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Pues muchas gracias a todos. Bendiciones, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermanos. Bien. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones a todos.